Como sabéis y habéis oído en la inauguración, estamos en la Feria Andaluza de la Biodiversidad Cultivada, número 21, que organizamos, gracias a la colaboración con la Rehuerta Ecológica del Aljarafe, con COA Sevilla, con el apoyo del Ayuntamiento de aquí de Bormujos. Esta es la charla inaugural, que para nosotros es uno de los actos importantes de la feria, y tenemos la suerte de contar con José Esquinas Alcázar, que es una de las personas que probablemente más sepa sobre la biodiversidad cultivada a nivel mundial. No solo porque él es una persona que ha investigado la agricultura, sobre todo la agricultura tradicional, sino porque él es de familia de agricultores, también sabe mucho por eso, pero también ha tenido una oportunidad que no hemos tenido nadie, que es viajar por todo el mundo, por muchísimos países, ahora igual él nos dice cuántos, hablando con todo tipo de gente sobre biodiversidad cultivada, porque ese era su trabajo en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación durante 30 años, viajar por todo el mundo, hablando tanto con los agricultores y las agricultoras como con los gobiernos de todos esos países, intentando sacar adelante un reconocimiento sobre la recuperación y la protección de las variedades tradicionales y la biodiversidad cultivada, y finalmente lo consiguió. Le costó muchísimos años, como os he dicho, pero afortunadamente en el año... ¿Qué año se firmó el Tratado Internacional? En el año 2001 finalmente se consiguió firmar por muchísimos países del mundo, también ahora, si acaso tú nos lo aclaras, el primer tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se ha hecho en el mundo. Fue un hito histórico, por primera vez se reconocía la labor de los agricultores y las agricultoras a lo largo de todo el mundo de generar esas semillas y esas variedades que nos han servido para alimentarlo durante casi toda la historia de la humanidad, y que hasta ese momento no había tenido reconocimiento. Ya con esto os pongo en contexto de por qué tenemos aquí a un ponente excepcional, y nos sentimos afortunados de que haya venido, y además sabemos que ha tenido que superar algún inconveniente de salud, por lo cual estamos doblemente agradecidos. Bueno, ya no os aburro más y cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer en especial a los organizadores, al Ayuntamiento. Valentín, es un placer tenerte aquí y poder dialogar con vosotros. Gracias por este lugar tan bonito. Gracias a la Red de Semillas, a la Huerta, y no me acuerdo quién más se colabora con vosotros. COAC. Pues eso es ante todo. Vamos a ver, que no sabía un poquito, pues lo que yo quiero en este ratito es difícil, pero oí bien, porque hay mucho ruidillo por ahí. Lo que yo quería en este ratito es compartir un poco, pues, conocimientos y experiencias y reflexiones. Conocimientos, y ahí yo tengo que decir, yo soy hijo y nieto de agricultores por los 4 abuelos, y como ha dicho un poquito Juanjo, para mí es donde más he aprendido. El hecho de haber estado en distintas universidades en España y fuera de España no me han enseñado tanto como mi padre, que para mí ha sido el mejor profesor, y la mejor escuela, la mejor universidad, el campo, sin ninguna duda. Este es mi pensamiento personal. Muchas veces en la universidad aprendías lo que ya habías visto hacer. Curioso, realmente aprendías el por qué tu padre y otros campesinos hacían lo que hacían. Es cierto que te explicaban el por qué, pero el saber empírico de todos ellos era enorme.
Y cuando a veces había una discrepancia entre el libro y lo que habías oído a tus padres, a tus tíos, etcétera, al final muchas veces el libro después se corregía a sí mismo. Y unos años después aparecía que era mejor hacerlo de esta manera. En fin. Quería decir también experiencias. Yo creo que quizás esto es lo que más puedo, de alguna manera. 80 años de edad son suficientes como para lo que decía el refrán español: más sabe el diablo por viejo que por diablo. La vida te da mucha experiencia, y el hecho de haber estado más de 30 años en la FAO y me ha permitido visitar unos 130 países distintos. Esta para mí es la gran ventaja, porque te da una visión global de las cosas, qué está ocurriendo en el mundo en este momento. Y ahí empieza esto que yo llamaba reflexiones, porque para mí es, cuando yo visitaba los países por primera vez en los años 70, cada país, cada región, incluso cada provincia dentro de cada país era distinta. Había formas de vivir distintas, culturas distintas, por supuesto, si viajas por el mundo, civilizaciones distintas, sistemas agroalimentarios distintos, todos ellos adaptados a las condiciones del medio ambiente del lugar donde estaba, adaptados a sus tradiciones, a sus costumbres, a su cocina, etc. Era una enorme riqueza, y fijaros que voy a usar la palabra diversidad por primera vez. Luego vamos a hablar de la biodiversidad agrícola, pero quiero enfatizar la importancia que tiene la diversidad en general, y después la biodiversidad, la diversidad de la vida, y finalmente la diversidad agrícola. Como os digo, era una riqueza infinita de esa diversidad, por supuesto también diversidad de lenguas, diversidad de posicionamientos políticos, de grupos políticos, no necesariamente partidos, o sí. Y sin embargo, cuando desde hace un par de décadas viajo a los mismos países, la diversidad se ha perdido en gran parte. Las tendencias son las mismas, las modas son las mismas, todo es convergente. Desde el punto de vista agrícola, de una infinidad de sistemas agroalimentarios adaptados a los gustos locales y a las condiciones locales, pasas a un sistema único, agroindustrial, orientado a producir mucho más. A veces es más productivo, pero no necesariamente más adecuado. No necesariamente mantiene las tierras en condiciones fértiles para nuestros hijos y para nuestros nietos. Te das cuenta que hay como un cambio de lo que era infinita diversidad a una gran uniformidad. Entonces, esto es curioso, pues yo lo vería como si hubiera habido en el mundo a lo largo de milenios. Y cuando digo a lo largo de milenios, fijaros bien, la Tierra tiene 5.000 millones de años. La vida sobre la Tierra aparece hace unos 3.000 millones de años. La agricultura aparece hace solo 10.000 años. Y el ser humano aparece hace 1 millón de años. Es más, si nosotros pusiésemos un año nuestro de 365 días y digamos el 1 de enero tempranito aparece la Tierra, el ser humano no aparece hasta el 31 de diciembre a las 12 menos cuarto de la noche. Y en la agricultura no aparece hasta el 31 de diciembre medio minuto antes del final de nuestra época. Lo que quiero decir es, puesto todo ello en esta escala, realmente somos insignificantes. Y lo que ocurre también es que la agricultura aparece en el ultimísimo momento y ha conseguido cambiar muchísimas cosas. Esto para poneros un poco en el contexto. Entonces, venimos, las reflexiones que yo quería hacer son, en primer lugar, de dónde venimos, dónde estamos ahora, a dónde estamos yendo y dónde quisiéramos ir y cómo podemos cambiar. Esa es en esencia. Y lo vamos a hacer con base diversidad, pero para desembocar en la parte que yo conozco más y a la que he dedicado mi vida, que es la agricultura, y dentro de ella la biodiversidad agrícola. Entonces, venimos de la diversidad.
¿A dónde estamos en estos momentos? Estamos yendo a la uniformidad. Y esto, el peligro que yo veo en ello es que, como decía, ha habido cada una de estas experiencias en distintos lugares del mundo, civilizaciones muy distintas, era como un sistema, como una prueba de investigación de prueba y error. Si una civilización, si una cultura se equivocaba y de pronto entraba en conflicto con el medio ambiente o con otras civilizaciones, no pasaba nada porque otras la sustituían. Incluso el Imperio Romano cae y no pasa nada, la vida sigue y van sustituyéndose por otra serie de grupos. Hoy el proceso de globalización, que se está confundiendo muchas veces con uniformización, nos ha llevado como a un único experimento a escala global de prueba y error. Entonces, si ese experimento tenemos que ir con mucho más cuidado que antes, porque si fracasa, nos equivocamos todos. Antes no pasaba nada, si fracasas te equivocas tú. Vinieron los bárbaros y se fueron, vinieron los árabes y se fueron, etc. Pero ahora si fracasamos, fracasamos todos. Y por eso la gran tragedia es que estamos yendo hacia, no la destrucción de la Tierra, como dicen algunos. La Tierra va a seguir, no nos preocupemos por la Tierra. El planeta Tierra va a seguir como ha seguido en muchas ocasiones. El que está en peligro es la especie humana como tal. Cuando dicen, es que ya ha habido otras épocas en las que hubo cambios climáticos. Es verdad, pero cuidado, hace miles de millones de años, mucho antes de que el ser humano apareciera sobre la Tierra. Y cada vez que hubo un cambio climático, desaparecieron el 99% de las especies que habitaban la Tierra. Entonces, este es el primer cambio climático que ocurre en presencia del ser humano. Y según muchos, como consecuencia de las acciones del ser humano. Y ese, por lo tanto, el único cambio climático que solo el ser humano puede detener. Si ocurre, y está ocurriendo a ojos vistas, no hay más que mirar a Valencia, mirar a Pakistán, donde el año pasado las aguas subieron hasta en la capital, hasta 3 y 4 metros por encima de los edificios, y donde murieron cientos de miles de personas. Claro, eso aquí sabemos menos, porque nos afecta menos, es más lejano, pero esto ocurrió y las previsiones es que esto va a ocurrir de forma mucho más acelerada si no somos capaces de frenarlo. Bien, entonces lo que quiero decir con eso es que si esto avanza, lo que está en peligro es el 99% de las especies, o gran cantidad, y la nuestra entre ellas, la nuestra de las primeras. Por eso aquí no se trata, es lamentable 240 muertos en Valencia, es lamentable cientos de miles de muertos en Pakistán, y os podría decir una lista mucho más grande, pero el problema no es cuánta gente muere, porque son individuos, sino que la especie humana, el Homo sapiens, a pesar de ser sapiens teóricamente, de ser sabio, está en peligro de extinción. Si nosotros nos comportamos, y es lo que estamos haciendo hoy, como un virus en el planeta, pues el planeta nos va a expulsar, como nosotros hemos expulsado al COVID cuando llegó el COVID. Este es el tema grave, y yo creo, si queréis, un poco de las causas de esto, aunque quizás las analicemos después, pero voy a decir muy por encima. El efecto que estamos teniendo en estos momentos el ser humano es que estamos rompiendo los equilibrios naturales del planeta. Yo recuerdo cuando yo era niño y cultivábamos la tierra con las manos, o el agricultor lo cultivaba con las manos, con todas las ventajas e inconvenientes que eso tenía, porque bienvenida sea la ciencia que nos ha hecho avanzar para tener también maquinaria. Pero al mismo tiempo lo que sí ocurría era muy importante, el que esa tierra es mi capital, y se lo quiero transmitir a mis hijos en las mismas condiciones en que yo lo he recibido, para que siga siendo fértil y mis hijos sigan teniendo una tierra fértil. El agricultor lo percibe como positivo. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado con una cosa. Nuestra acción sobre la capacidad científica y tecnológica fabulosa, considerando que la ciencia y tecnología no son un dios al que rendir tributo, son un instrumento maravilloso para que vivamos mejor, para que seamos más felices y para que podamos tener armonía con el planeta. Pero como es un instrumento, como el dinero es un instrumento, como la banca es un instrumento,
ese instrumento lo pueden usar para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. El problema es que ese instrumento nos puede llevar, y yo creo que esa es nuestra obligación, a transformar la Tierra en un paraíso, pero sin embargo estando utilizado por un pequeño puñado de personas, por ambiciones personales, y que les importa mucho menos el hecho de que se vaya todos a la vez, pues nos puede abrir lo que ha dicho recientemente el Papa, estamos abriendo las puertas del infierno, y eso es realmente la situación en la que nos encontramos. Entonces, por eso os digo, estamos yendo, yo creo que yo llamaría al ecocidio, a la ruptura de esos equilibrios. De hecho, yo publiqué este libro hace unos meses, Rumbo al ecocidio. Esa es la dirección en la que estamos yendo, pero el libro tiene un subtítulo: ¿Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia? Porque la podemos frenar si realmente queremos. Tenemos la capacidad de hacerlo y yo creo que la obligación de hacerlo. Ahora hablaremos, de hecho el libro, la mitad está dedicado a soluciones y no solamente a denunciar problemas. Entonces, ¿dónde estamos? En la uniformidad, ¿qué rumbo seguimos? ¿Dónde estamos yendo al ecocidio? ¿Cómo podemos, a dónde quisiéramos ir? Para mí es a transformar la Tierra en un paraíso, y cómo hacerlo, que ya hablaremos de ello después. Pero como veis, este tema hasta aquí lo he tratado en términos muy generales, muy amplios, pero vamos a intentar acercarlo un poquito más al tema agrícola y al tema de la diversidad biológica agrícola y de las variedades tradicionales. En primer lugar, sí quiero decir, cuando hablamos del tema agrícola, y cuando hablaba de ensalzar la figura del agricultor, y es curioso la palabra agricultor y la palabra agricultura, que es la cultura de lo rural, la cultura milenaria de lo rural, que hoy la hemos transformado por la palabra agroindustria. La palabra cultura ha desaparecido. Y Cicerón definía la agricultura hace 2000 años como la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Y eso es lo que es la agricultura, y eso es lo que tiene que seguir siendo la agricultura de nuestra familia, la agricultura de nuestro pueblo, la agricultura de nuestra comarca, la agricultura de Andalucía, la agricultura de España. Hoy no, los alimentos que estamos consumiendo no son como los que están aquí, que se han producido cerquita y se están vendiendo cerquita. El alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. No sabemos quién lo ha producido. Yo recuerdo que cuando se me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita decía: Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. El alimento era sagrado, el alimento era la base de la vida. Hoy estamos tirando a la basura en España 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos. Que sería una media de 150 kilogramos de alimentos por habitante y año. Mientras en el mundo 800 millones de personas mueren de hambre. En el mundo estamos produciendo alimentos que dicen: es que hay que producir más porque hay que alimentar a la humanidad. Mentira. Hoy estamos produciendo, datos de Naciones Unidas, datos de la Unión Europea, estamos produciendo el 60% más de los alimentos que la humanidad necesita para consumir. Y una tercera parte de esos alimentos terminan en la basura, y en el caso de España, una tercera parte, a nivel mundial 1.300 millones de toneladas métricas, y en el caso de España, el 30% de los alimentos que tiramos en la basura van en envases sin abrir, porque han caducado. Aquí sí hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que compramos más de lo que necesitamos para muchas veces terminen en la basura esos alimentos. Y eso tiene un efecto pernicioso para el medio ambiente. Tiene un efecto pernicioso porque si consideramos esos 1.300 millones de toneladas métricas que producimos y no consumimos, aunque la gente se esté muriendo de hambre, para producir eso estamos utilizando una superficie de 1.400 millones de hectáreas, que sería 28 veces la superficie de toda España, si es que toda España fuese fértil. Para producir lo que no se va a comer nadie, estamos utilizando una tercera parte del agua dulce del planeta.
Y para transportar a esos 2.500, 4.000 kilómetros de distancia y transformar esos alimentos, estamos utilizando 300 millones, esos alimentos que no se va a comer nadie. Estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Esto afecta al medio ambiente muchísimo. El 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, casi una tercera parte de esos gases de efecto invernadero provienen de este sector agroindustrial. Cuidado, y esto es justamente lo que está rompiendo los equilibrios. Y cuando nosotros tenemos que utilizar pesticidas que después van a terminar tomándose las abejas porque son insectos, esto hace que en lo que va de siglo hemos perdido el 60% de las abejas que existían en España previamente. Y si consideramos con respecto al siglo pasado, hemos perdido el 80% de esas abejas. Eso significa que todas las plantas que se alimentan que son polinizadas por esas abejas están en peligro. Y de hecho muchas de esas especies están desapareciendo. Pero la desaparición de esas especies significa la ruptura de los equilibrios. Porque cuando están desapareciendo pues, los ratones, pues los animales que comen ratones ya no pueden estar. Y cuando desaparecen los felinos que están ahí, quiero decir, todo está interrelacionado. Pero es todo eso a su vez, toda esa ruptura de equilibrios y la desaparición de miles de especies lleva tanto agrícolas como no agrícolas, pero eso está llevando a que los ciclos naturales del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo, del potasio, no se cierren. Trato de explicarme, porque aquí hay otra biodiversidad muy importante que no conocemos, que es la que conocemos muy poco, que es la que está en el suelo, que es la que alimenta a las plantas. Las plantas no nacen, crecen y se reproducen solas, no, están cogiendo, por supuesto, la luz solar, y están cogiendo para hacer la fotosíntesis, pero toda su alimentación ha sido durante millones de años, y sigue siendo cuando no se fertilizan, ha sido a través de los microorganismos del suelo. Son esos millones en un puñado de tierra fértil y su rayo fértil hay miles de millones de microorganismos que son los que van a descomponer todo lo que cae sobre el suelo, que van a hacer que haya una gran cantidad de materia orgánica en el suelo, que van a retener el agua en superficie, que van a evitar que el agua cale en profundidad, sino que se quede absorbida por esa tierra superficial, que es la que después las plantas van a absorber, etc. Y eso justamente, esa serie de microorganismos son los que van a dar ese nitrógeno en forma de nitrato o van a dar ese fósforo en forma de fosfato a esas plantas que van a seguir creciendo a continuación. Perdonadme que Bien, y esto es lo que está ocurriendo, un exceso de fertilizantes, no digo los fertilizantes, una cantidad puede ser buena para ayudar a producir más, pero cuando nos excedemos, cuando introducimos mucho más, cambiamos la acidez del suelo y como consecuencia cambiamos la acidez y además muchos de ellos no son asumibles por los microorganismos, aumentamos la salinidad y como consecuencia mueren todos esos microorganismos. Yo recuerdo hace unos meses, paseando por unas tierras que tenía mi padre en Ciudad Real y me encuentro con un campesino que era hijo de uno muy amigo de mi padre. Y vamos caminando por el campo y le digo, oye, Manolo, ¿te acuerdas esa zona de tierras negras qué bien se daban las lentejas y los garbanzos? Y dice, uy, Pepe, eso era antes. Ahora no, ahora tienes que inflarlo a abono, si no, no. Digo, no me jodas. Dice, no, te lo juro, yo he sembrado, claro, si no, se te mueren las plantas. Las plantas sirven, la tierra esa sirve ahora para que la planta esté anclada, como anclaje, pero no lo alimenta porque hemos matado esos microorganismos. Entonces, una pequeña cantidad de abonos, que es muy buena, en pequeñas cantidades ha ido bien como suplemento alimenticio. Pero en la medida en que nos hemos excedido, hemos matado toda esa microflora y microfauna y ahora no tiene más remedio
que echarle grandes cantidades de abonos, grandes cantidades de pesticidas, etcétera, etcétera, para mantenerla. Entonces estamos manteniendo a las plantas de la misma manera que estamos manteniendo a un enfermo en una UCI, con una alimentación artificial. Y esto es un círculo vicioso. Pero os decía, es que esto tiene otra repercusión en medio ambiente. Porque ¿qué ocurre con ese carbono que se produce, ese nitrógeno, ese nitrato que no se cierra el círculo porque ya la planta no lo absorbe de ahí? Pues gran parte de esos productos, nitratos, fosfatos, etc., se escapa literalmente al romperse el ciclo, se escapa de la atmósfera en forma de CO2, en forma de NO2, en forma de NO3, etcétera, y va fuera a formar los gases. Esos son los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero que a su vez provocan el cambio climático. Pero el cambio climático, a su vez, en un círculo perverso, lo que está provocando es la pérdida de muchas más especies que no son capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones que vienen. Y esto es a un ritmo cada vez más acelerado. Y el calentamiento global ahora mismo está creciendo en vertical. Yo creo que no podemos ignorar esto. Si ignoramos esto es porque somos nosotros los ignorantes. Hay que escuchar y ver cuáles son las estadísticas, ver un poco estas gráficas y darse cuenta de que esto nos lleva a la terminación de muchas especies y a la terminación de nuestra propia especie. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. ¿Es compatible esa solución con bien vivir? Por supuesto. Es más, es que vivir bien es... Yo no creo que es posible un ser feliz en la Tierra, un hombre feliz, si no es en armonía con el medio ambiente. Si no tenemos solamente un planeta sano, hay una única salud, que es la salud del planeta, que incluye la salud del individuo, la salud de los animales, la salud de las plantas, que estamos todos interrelacionados y coadaptados. Atacar a la salud del planeta es atacar a nuestra propia salud y no tenéis más que ver el crecimiento de las enfermedades debidas a la contaminación en el medio y debidas también a la contaminación en el agua y a la mala alimentación. Estoy hablando de las cardiovasculares, de las oncológicas o cánceres, de las diabetes o de las Parkinson. Todo eso es una consecuencia de este proceso. Ha habido un incremento enorme, hasta el punto de que, si os hablaba antes de que en el mundo hay 800 millones de habitantes que pasan hambre, pero es que resulta que hay 2.000 millones hoy sobrealimentados y con mala nutrición, muriendo en España, bueno, en toda Europa. Casi el 70% de las muertes son debidas a alguna de estas enfermedades. Claro, antes era un porcentaje mínimo, ahora es casi el 70%, y la Unión Europea está gastando, no la Unión, los países miembros de la Unión Europea están gastando en medicinas al año 700.000 millones de euros para comprar medicinas para combatir las enfermedades que se combatirían mucho mejor con una buena alimentación y una alimentación sana. Es absolutamente insano. Yo pienso a veces, coño, si mi abuelo levantara la cabeza y viera que hoy estamos gastando mucho más en medicinas para combatir la mala alimentación, en complementos alimentarios o para adelgazar de lo que gastamos en comer, se volvió a meter dentro, porque es así, y eso es lo que estamos haciendo. Eso no nos lleva a una mayor felicidad y nos lleva a un mayor crecimiento económico. A algunos sí, a otros no. E incluso yo creo que a medio y largo plazo no le va a beneficiar a nadie, pero que tiene un interés cortoplacista, pues sí va en esa dirección. Sí, adelante, pregunta. Todo lo que está usted contando, ¿cómo se hace para cambiar? Ahora llegará. Porque todo lo que se mueve es por privado y por economía, por dinero. Bueno, Vamos. Sí. Pero si necesitáis alguna clarificación, me parece muy bien. Y yo creo, por eso la idea de este libro es mostrar que es posible cambiar. Y es posible cambiar y es posible hacer que estemos en un mundo mejor. Claro, si medimos el desarrollo por el PIB, Producto Interno Bruto,
Estamos midiendo desarrollo por el crecimiento económico de unos cuantos, cuando en realidad sería, lo que queremos es medir el índice de felicidad de las personas, el índice de salud de las personas sin necesidad de medicamentos, el número de maestros por cada 1000 habitantes, el número de médicos por cada 1000 habitantes, y no el PIB. PIB es secundario, de hecho muchos países ya lo están cambiando, pero bueno, estoy adelantando cosas. Bueno, todo esto es para deciros un poquito cómo todo está interrelacionado y cómo nuestra forma de producir los alimentos hoy, no la vuestra, que sé que estáis muy concienciados de esos problemas, pero la forma de producir los alimentos en muchas partes del mundo y en España mucho también, está llevando a una serie de procesos que incluye pues esas contaminaciones, ese aire contaminado, etcétera, y ese cambio climático, y cómo esto es una pescadilla que se muerde la cola. Vamos a centrarnos un poquito más ahora en el tema de la biodiversidad. Por eso os expresaba mi opinión de que la diversidad en general, en la medida en la que se pierde la diversidad de culturas y de formas de pensar y de filosofías de vida, la diversidad política, estamos entrando en una civilización con un único objetivo, con una única forma de vivir, con un único sistema agroalimentario, y por lo tanto no nos da la opción de decir si falla este sistema hay otros. No, porque los otros se están ahogando y la prueba la tenéis. Alguien me decía esta mañana, es que ahora no encuentro quien produzca productos de agroecología. Bien. Entonces, eso con respecto a diversidad en general. Ahora nos centramos en la diversidad biológica. De hecho, ya hemos hablado de diversidad biológica cuando hablamos de lo que está ocurriendo con las plantas cultivadas o no cultivadas y cómo se pierden las especies como consecuencia de todo este proceso. Pero nos vamos a centrar en la cultivada. La cultivada es mucho menos. Digamos que la universidad, mientras que el número de especies que existen en el mundo son muchos millones, sin embargo, si te refieres a la diversidad cultivada, a lo largo de la historia de la humanidad se han cultivado entre 8 y 10.000 especies. Y hoy cultivamos comercialmente no más de 150 especies. Y 4 especies, trigo, arroz, maíz y patata, pues proporcionan el 60% de la alimentación calórica de la humanidad. Hemos reducido profundamente el número de especies. ¿Cuándo empiezan a producir la biodiversidad de las plantas cultivadas? Pues cuando empieza la agricultura, hace unos 10.000 años. Y este sí es el proceso que quiero mostraros a través de diapositivas, porque es más visible. Como lo que vamos a ver ahora en diapositivas es, ya hablando de la diversidad cultivada, cómo se empieza a producir cuando empieza la agricultura, cómo a lo largo del último siglo, a partir de los años 60 del siglo pasado, ha empezado a reducirse drásticamente en el número de especies cultivadas, pero también y sobre todo en el número de variedades que se cultivan. Cómo se han sustituido las variedades tradicionales, que algunos de los mayores recordaréis, y que cada pueblo las tenía distintas y con distintos sabores, colores, formas, etcétera, por un pequeño puñado de variedades uniformes y estables, que es la que ahora se encuentra en todas partes. Entonces, ese proceso lo vamos a ver aquí, y a lo largo del proceso ponemos varios ejemplos, y después veremos cómo se puede subsanar y hasta qué punto, cuánto podemos hacer cada uno de nosotros, y yo sé que vosotros lo estáis haciendo cuando estáis fomentando este tipo de ferias de la biodiversidad, Juanjo. Vamos a ver eso. Bueno, no, algunas de estas quizás las vamos a pasar, porque estas diapositivas las tenía yo también para otra cosa. Vuelve a la anterior, que diga una cosita. Vuelve a la anterior. Sí se puede. No, esta era para representar un poquito, os hablaba del hambre. Cuando hablaba de 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, eso quiere decir que cada día mueren de hambre 35.000 personas en el mundo. 35.000 personas al día es mucho más de las que morían por el COVID en el peor momento de la pandemia COVID. 5 veces más de las que morían de COVID.
Sin embargo, con el COVID pusimos todo patas arriba, hay que combatirlo, y sin embargo, cuando mueren de hambre 5 veces más, claro, en este caso, como decía cínicamente un amigo mío, dice, claro, es que el hambre no es contagiosa y los muertos no son solo los nuestros. Entonces, pero en esta fotografía que fue premio Pulitzer en el año 74, 75, muestra cómo el rapaz, como el buitre, está esperando a que el niño muera para poder comérselo. Pues vamos, es una fotografía real, muy dura, que además dio mucha polémica, pero es para mostrar la idea del hambre. Pasa la siguiente. Bueno, cuando antes hablaba de la biodiversidad agrícola, no estoy hablando, y es curioso, porque cuando te hablan de biodiversidad en la televisión o en la radio, están siempre diciendo, no, porque está en peligro el oso panda, porque está en peligro la ballena, que es verdad, está en peligro y hay que salvarlos, y son muy bonitos, y son muy necesarios, y son muy sexys. Esta biodiversidad que veis ahí no es tan sexy, pero es la que necesitamos, la que es imprescindible para poder comer 3 veces al día. Esa es la biodiversidad cultivada, eso es la biodiversidad agrícola. ¿Pasa? Ah, mira, esta es la frase de Cicerón que os decía antes, agricultura, profesión propia del sabio, más adecuada al sencillo y la más digna para todo hombre libre. Sigue. Y quizás, fíjate, antes de seguirte os voy a comentar una cosa, con respecto a la agricultura de nuevo y la sabiduría campesina. Saramago, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, hace 10 o 15 años, y se lo entrega el rey en Suecia, el rey de Suecia, él hace un discurso, como todos los premios Nobel, y en su discurso empieza con estas palabras: a lo largo de mi vida he visitado a muchos líderes mundiales, he conocido a muchas personas, he conocido a mucha gente importante, he conocido a muchos sabios, he conocido a muchos presidentes de gobierno y jefes de Estado, pero la persona más sabia que he conocido y a la que admiro profundamente era mi abuelo. Mi abuelo cuidaba guarros y no sabía leer ni escribir. Así empieza su discurso, lo podéis encontrar en Google. En otras palabras, es esa sabiduría que da la naturaleza, el contacto con la naturaleza y el mancharse las manos de tierra. Bueno, ahora hablamos de la importancia que tiene esa biodiversidad que habéis visto antes. Luego después vamos a ver un poquito más de ella, pero antes de ver el proceso de la formación, vamos a ver por qué es importante. Porque claro, aquí la gente te dice, es que ahora los tomates no saben a tomate. Es que ahora los melones ya no son tan buenos como los de antes, no aguantan tanto como los de antes. Todo eso es verdad, pero eso me afecta personalmente, sí, pero ¿puedo vivir sin ello? Absolutamente sí, puedo vivir sin ello, aunque la vida sea más aburrida y lo disfrute menos, pero puedo vivir sin ello. Pero vamos a ver que es muy importante también para la subsistencia de la humanidad esa diversidad. Os voy a contar este caso porque es muy ilustrativo y muy significativo. Es el caso de la patata. No sé cuántos sabéis que la patata no viene de Europa, no estaba aquí, no viene del viejo mundo. La patata no llega a España y a Europa y a África y a Asia hasta que no se descubre América, hasta después de 1492. La patata, como el tabaco, como el tomate, como la calabaza, como la judía, todas ellas son originarias del continente americano y aquí llegan a partir del siglo XVI y se expanden por toda Europa y por los demás continentes. Bien, la patata que llega a Europa en el siglo XVI, traída por los colonizadores, las personas que estaban allí, los que fueron con Cristóbal Colón, fue un puñado de patatas. Pocas, que luego se multiplicaron aquí, todas como las que veis ahí, que es marrón por fuera, si la abrís blanco amarillento por dentro y de este tamaño más o menos. Y esas patatas, que eran todas iguales, aquí no hay diversidad, eran idénticas, porque no trajeron más que un puñado, se extienden por toda Europa y por África, etcétera, pero sobre todo por Europa, que se empieza a consumir antes, y en España. Y
al principio se le daba solo a los animales, después se vio que era un buen alimento para el ser humano y empieza a dárseles de comer también a los seres humanos, y en algunos países, en España pasó a ser muy importante ya entonces, en el siglo XVII, XVIII, pero había países como Irlanda, Holanda, Alemania, países húmedos donde los cereales se dan mal, el trigo y la cebada se dan mal y la patata se daba muy bien. Entonces, en esos países pasa a ser la base de la alimentación, sobre todo en Irlanda. Bien, hasta ahí estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. A mediados del siglo XIX, en 1941-42, aparece una enfermedad de la patata, un hongo, el Phytophthora infestans. Y cuando aparece ese hongo, mueren todos los patatares de Europa. Todos los patatares de Irlanda. No queda una patata viva, porque como eran todas idénticas, si atacaba uno, atacaba a todas. No tenían diversidad y mueren todas. Es el sistema de prueba y error del que os hablaba antes. Y la patata prácticamente desaparece. Esto, claro, para países como España no fue trágico, porque teníamos el pan y teníamos otros alimentos. Pero en Irlanda eso fue terrible. La famosa hambruna irlandesa, que algunos habréis oído hablar, y de la que se han hecho varias películas y novelas, etcétera, ocurre entonces. ¿Qué ocurre en Irlanda? En 2 años mueren de hambre casi 3 millones de personas, y casi 2,5 millones más tienen que emigrar a Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos, pues algunos presidentes son de origen irlandés, la mayor parte, y St. Patrick es el patrón, etcétera, por esa relación con Irlanda. Claro, entonces esto fue una tragedia, porque en el resto de Europa empiezan a morir mucha gente también de hambre. Y entonces se busca, bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué podemos hacer ahora? Y se buscan pesticidas, se buscan insecticidas, y no se encuentran para curar esa enfermedad concreta. Y alguien tuvo una idea muy bonita. Dice, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros volvemos a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a la región andina, que es el sitio de donde procede la patata? A lo mejor ahí encontramos alguna variedad que sea resistente. Y cuando llegan a estos países, pasa la siguiente. Esto es lo que encuentran. Las patatas no eran todas redonditas, amarillas por fuera y blancas por dentro. Las patatas eran de muchas formas, de muchos tamaños y de muchos colores. Y en esa enorme diversidad pasa la siguiente, que me parece que también es, en esa inmensa diversidad, que como veis es tanto por dentro como por fuera, cuando abréis las patatas también hay una enorme diversidad, en esa diversidad encuentran, claro que encuentran, resistencia a ese hongo que había matado las patatas europeas. Entonces la solución fue muy fácil, se traen muestras de aquellas, se cruzan con estas, se incorporan los genes de resistencia y tenemos la patata resistente en Europa y la patata se salva en Europa y las vidas se salvan en Irlanda. ¿A de qué viene esto? Fijaros el problema que supone la uniformidad. Un virus cualquiera ataca, crea un problema, no tienes que resolverlo porque todas las patatas eran iguales o todos los tomates, y entonces no hay algunos que aguantan y otros que no aguantan. Deja de producirse ese proceso permanente que es la evolución de coadaptación entre el ser humano, la tierra, el virus, los parásitos y las plantas. Cuando es uniformidad, o sí o no, blanco o negro. Bien. Esto para mostraros la importancia vital que tiene para que continúe la agricultura, y me da igual que esa agricultura sea agroindustria o sea agricultura tradicional, me es igual, cualquiera de ellas va a necesitar siempre una base de diversidad. Bien, pasa a la siguiente, por favor. Claro, eso me diréis, esto ocurrió en el siglo XIX, sí, pero ya en el siglo XX, a finales del XX, tenemos un problema parecido con el maíz en Estados Unidos. En este caso, la enfermedad que aparece se llamaba el Mintosporios maides, o el carbón del maíz. Esto mata todos los maizales del sur de Estados Unidos, principalmente los híbridos, los ataca con mucha más virulencia, porque estaba basado en un único tipo, en un único citoplasma de maíz, para producir estos híbridos, y eran todos iguales y mueren todos. ¿Dónde encuentran la resistencia? Pues curiosamente en África. En África
Sí, el centro de origen y diversidad sería México, pero sin embargo lo encuentran en un centro secundario de diversidad en África y encuentran la resistencia del Mythosporium meides y se resuelve el problema. Allí hubo muchas muertes, no, pero hubo cientos de miles de millones o de billones de dólares que se perdieron como consecuencia de esa enfermedad. ¿Dónde hay que buscarla? En otro país, donde la hay. Entonces, la riqueza de la diversidad, y además, tanto en el caso de América como en este caso, no la encuentran en las variedades que ya con la patata no había variedades comerciales uniformes, pero que en el maíz sí. En esas no la encuentran en las pequeñas, las variedades del pequeño agricultor, de la agricultura familiar, en esos cientos de miles, millones de variedades distintas que tenían los agricultores pequeños y que son vitales para que pueda continuar la agricultura y la vida sobre la tierra. ¿Veis un poco esa idea de cómo esa diversidad biológica agrícola puede frenar el ecocidio, puede frenar además y nos puede seguir alimentando, y que no es una entelequia solo porque tienen el sabor de los de antes, sino también porque tienen la capacidad, vas a encontrar en esa diversidad la resistencia a no solamente a las enfermedades, sea el tizón del maíz o sea el hongo de la patata, vas a encontrar también la resistencia al frío, al calor, a la humedad, a la sequía, a las distintas condiciones cambiantes medioambientales. Por eso, como no sabemos la que se nos viene encima, tenemos que mantener esa diversidad, y no solamente por nosotros, no solo porque ya es mucho, está adaptada esa diversidad de las variedades del agricultor, de las variedades del campesino, a las condiciones locales de su terreno, y está adaptada a los gustos de su familia, no solo por eso, sino que puede ser muy útil para salvar gente en el otro extremo del planeta, como ha ocurrido con esto. La resistencia que se buscaba para la patata se encuentra en Perú. La resistencia que se buscaba para el maíz se encuentra en África. Entonces, la importancia es también internacional. ¿Sigue? Tengo que ir mucho más deprisa. Bueno, vamos a ir un poquito deprisa porque me dice Juanjo que si queremos que haya debate tenemos que ir un poquito más deprisa, y es fundamental que haya debate. Sí. Que me gustaría. Buenas. Al hilo de lo que está diciendo este hombre, quería. Pepe. Bueno, perdón. Quería aportar una cosa. Lo que él está diciendo de las variedades de la biodiversidad está bien, digamos, para seguir que uno siga teniendo ese espíritu de que no deje uno de sembrar y eso, pero a nivel, digamos, alimentario de cocina, yo quiero aportar que es todo lo contrario. Voy a poner un ejemplo. Hoy en las cocinas hay muchos restaurantes, te ponen mucha cantidad de comida y de muchas clases. Y antiguamente en la cocina lo que se hacía era, por ejemplo, una olla de lentejas, y esa olla era para 2 o 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía que tú inviertes en la cocina, yo creo que eso nos favorece. Es como que, igual que este hombre ha comentado, José, que se siembra mucha cantidad de comida que sobra, pues la cocina tú empleas mucha energía porque tienes que 3 veces al día, y claro, cuando tú haces una olla solo, gasta menos energía, estás más tranquilo, estás más en paz, y eso es una cosa también para tenerla en cuenta, que es todo lo contrario a cuando se siembra. Yo quería aportar esto. Vale, muchas gracias. En cualquier caso, sí que es importante entender que el agricultor y el consumidor tienen que ir de la mano. Y en lo de la cocina, si veis los estudios que se hacen ahora mismo del poder nutritivo de los alimentos, tienen lo que llaman la pirámide nutricional.
Hay que tomar un porcentaje de grasas, de proteínas, de hidratos de carbono, etcétera. Y eso lo tenéis ahora en la televisión con todos estos programas de MasterChef, etcétera, así. Pero ahí falta una cosa fundamental, la materia prima. Tú puedes hacer una comida muy sofisticada, tarde 2 horas o 8 horas, me da igual. Puedes tener una gran inventiva, pero si la materia prima que estás utilizando, si las cebollas, los tomates o los melones están llenos de contaminantes y son veneno, es un veneno que vas a ver mejor si lo haces bien cocinado, pero sigue siendo veneno. Y cuando te dicen hay que tomar mucha verdura, ¿qué verdura? Porque si tomas mucha verdura y esa verdura está contaminada y lleva veneno, cuanto más comas peor. De ahí la importancia que tiene el unir el consumo y la producción. Y yo creo que ahí los chefs deberían de darse un pequeño eso y decir, no, vamos a enfatizar mucho más la importancia de que los alimentos, materia prima que vamos a utilizar para cocinar, sea sana y saludable. Bueno, eso era también un inciso. Pero ahora vamos a seguir y lo que sí, si no te importa, vamos a hacer el debate después. Porque si vamos así, si no, no vamos a avanzar suficientemente. Gracias. Bueno, nada, esto es para que veáis esta diversidad en distintas partes del mundo. Esto es en Guatemala, sigue. Sigue, sí, vamos a ir deprisa ahora. Esto es en Nigeria. Sigue. Esto es, bueno, pues decía, esa reducción de la diversidad agrícola, ahora sí hablamos de agrícola, se manifiesta en lo siguiente. Ahora mismo, solo en África, hay más de 80.000 especies que serían comestibles para el ser humano. A lo largo de la historia, pero no se usan. A lo largo de la historia de la humanidad se han usado unas 10.000 especies distintas. Pero hoy estamos cultivando no más de 150 y solo 4, os decía antes, producen el 60% de la alimentación calórica humana. ¿Cómo se ha ido reduciendo la base biológica de nuestra alimentación? Y aquí, pasa la siguiente si quieres, pero sí hago un inciso. Cuando se hablan de superalimentos, no hay superalimentos. Ese es un invento comercial. No existe ningún superalimento que te va a sanar y te va a curar de todo, no. El superalimento es la diversidad en lo que consumimos. Cuanto más diversos sean los que consumimos, más vamos a estar seguros de que estamos tomando todos los productos que necesitamos para tener una buena vida. Os decía antes, la agricultura aparece hace unos 10.000 años. Aquí iba a comentar unas cositas, pero vamos a ir más deprisa, y esto representa cuando empiezan a colectarse las plantas en el campo, antes de cultivarlas. Iba al campo y las cogías. El hombre era recolector y cazador. Cuando empieza a darse cuenta de que fundamentalmente al lado de la gruta donde están viviendo, los niños hacen caca, y entonces ve que de ahí, de la caca, nace una semilla que el niño de la sandía que se acababa de comer, o del tomate que se acababa, y ve que sale, dicen, coño, vamos a hacer un jardincito, vamos a cultivarla. Yo sé que si la meto en la tierra sale, y entonces esa es la manera en la que realmente empieza la agricultura, que es curioso. Realmente quienes empiezan son los niños y las mujeres, porque los hombres eran cazadores y se iban, y ellos son los que están al lado del hogar y empiezan a cultivarlas. Claro, al darse cuenta de que las plantas se pueden cultivar, los animales se pueden domesticar, os digo, hace unos 10.000 años, pues empiezan a hacerlo, y cuando se cambian de sitio, llevan con ellos, sigue, llevan con ellos lo que más quieren en el mundo, vean, nómadas todavía, y llevan con ellos la familia, los animales y las semillas. Y entonces van a distintas zonas muy húmedas como esa, o mucho más secas como esta y más llanas, y empiezan a sembrarlas. Y entonces esas tomate, ese pimiento, ese trigo, ese arroz, empieza a crecer en condiciones muy distintas a lo largo de milenios. Y al serse condiciones muy distintas, se desarrollan y evolucionan variedades muy distintas. Tú tienes cientos de miles de variedades de tomates, o de pepinos, o de arroz, o de maíz. Cada una distinta en distintos lugares del mundo, pero incluso en los pueblos. Yo recuerdo cuando en España yo era pequeño y iba con mi padre a los pueblos de al lado, en cada pueblo tenían su variedad distinta, esas que tenían distintos sabores, o que eran resistentes a una enfermedad o a otra.
Sigue. ¿Ves? Esto es el caso de maíz. Estas son unas variedades distintas que se han encontrado en las tumbas de gente que murió hace 2.000 y 3.000 años, unas más ricas en una materia, otras en otra. En ese maíz, por ejemplo, este es muy rico en almidón, este es muy bueno para utilizarlo en una bebida alcohólica, que es el masoto, etcétera. Otros son buenos para hacer las palomitas. Pero hay esa diversidad enorme que les permite, sigue adelante. Claro, esta diversidad ya la tienes. Cuando yo era niño, de nuevo, esto era lo que tú veías cuando salías al campo. Cada espiga era un poquito distinta de la otra. Sigue adelante, la producción no era muy alta, pero sí era bastante estable. Porque cuando una de esas plantas era más sensible al frío, otra al calor, otra a una enfermedad, otra a la sequía, pues lo que ocurría es que unas no producían nada, pero otras sí producían más. E incluso se iban seleccionando pues las que eran buenas para el clima que tú tenías en el lugar donde estabas. Sigue, pasemos esta, que si no tenía un sentido. Esto era un tipo de agricultura muy distinta a la actual, vamos a pasar muy rápidamente. Pero sí, párate aquí un momentito en la anterior. Estos son campos de arroz, veis parcelas muy distintas, con distintos cultivos. Sigue adelante, pues ya te diré por qué decía eso. Pasa. Bien, todo el proceso se producía en casa. Sigue adelante. Esto es aventando. Estamos viendo distintos cultivos en distintos continentes, pero todos el proceso es el mismo. Y cuando aparecía una planta un poquito distinta, como esa que habéis visto ahí, que era más productiva, pues evidentemente el agricultor, que no era tonto, la seleccionaba. Os decía, yo recuerdo, os decía antes, que mi padre decía, guarda las semillas de este tomate porque es muy dulce, o guarda las semillas de esta sandía porque es muy buena, o de aquel melón porque se mantiene hasta Navidades. Entonces íbamos seleccionando en cada familia lo que realmente queríamos o lo que realmente necesitábamos. No va a dar tiempo, entonces vamos a pasar más deprisa. Sigue, esto es para que veáis cómo evolucionan las plantas. Bien. Sigue adelante, entonces, y vamos a hacer una cosa. Sigue. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir mucho más allá. No, párate en el anterior a esa, dos anteriores. Bueno, pues vamos directamente a la del burrito. Sí, un poquito más. Ahí, para en eso. Bueno, mira, nos hemos saltado unas 20 que mostraban este proceso, cómo empieza el proceso del cambio, el paradigma de esa agricultura a la agroindustria y a la producción masiva, etcétera. Todo eso nos lo vamos a saltar. Os quiero contar esta anécdota porque es muy significativa de lo que estamos hablando. Este es un agricultor, cuando yo hice mi tesis doctoral con melones. Era la época, estaba hablando de los años 70, se estaban perdiendo los melones de España. Los melones y todos estaban sustituyendo todas las variedades tradicionales que teníamos, como decía, cada comunidad, en cada pueblo eran distintas de los otros, por un pequeño puñado de variedades uniformes, estables, todas muy parecidas, comerciales, en las que se daban muy bien, sí, les añadías pesticidas, insecticidas, si te vendían, la misma casa comercial te vendía el paquete completo de los agroquímicos y las semillas. Entonces, consciente de eso, yo dije, voy a hacer una cosa, voy a colectar por toda España melones y vamos a guardar las semillas en lo que se llama, que es entre lo que nos hemos dado, un banco de semillas o bancos de germoplasma. Entonces colecté unas 380 variedades distintas de melón. Hoy tú no encuentras más de 10 o 12 en toda España, comerciales. Entonces eran más de 380 y no colecté todas. Y os voy a contar una anécdota que me pareció sumamente significativa, que es en la zona, precisamente una de las zonas más paupérrimas de España, en las Urdes, en aquel momento, en la provincia de Cáceres, me encuentro con este agricultor en un pueblecito. Yo estaba recolectando los melones en aquel momento y había llegado allí en autobús. Y este señor
yo estoy esperando ya, había colectado 1 o 2 variedades que me llevaba conmigo y estaba esperando el único autobús que volvía. Yo estaba en Madrid porque estaba allí la universidad, el único autobús que pasaba al día por la tarde para ir a Madrid. Y llega este señor y me dice: buenos días, usted no es de aquí, ¿verdad? Digo, no, yo no soy de aquí. ¿Y de dónde es usted? Digo, no, pues yo soy de Andalucía, pero vivo aquí estoy en Madrid viviendo. Dice, ¿y qué está usted haciendo aquí? Y pues estoy colectando semillas de... José. Ya funciona, vale, gracias. No, digo, entonces, bueno, ¿y qué hace aquí? Colectando semillas de melón. ¿Y eso para qué? Y entonces le intenté explicar lo que te estoy explicando aquí. Digo, no, porque se están sustituyendo todo por variedades todas idénticas, todas uniformes. Si se muere una, se mueren todas. Y entonces esa enorme... Hola. Un año de mucho frío, se murieron todos los pimientos menos los de menganito, y por eso tenemos, y ahora esos son mucho más resistentes al frío. Y empezó a contarme cosas, yo cogí una libreta y empecé a apuntar, y estuve media hora tomando notas, corriendo, porque me parecía maravilloso lo que me estaba contando este hombre. Eso lo que estaba mostrando es que lo que yo creí que sabía era verdad, que en efecto estaba ocurriendo, y él lo entendía mejor que nadie. Entonces, ya en ese momento llega el autobús, y yo le digo, bueno, mire, yo le agradezco infinito toda la información que me ha dado, los agricultores sabios que van a venir luego, esos son los agricultores sabios, pero ahora me tengo que ir. Y me dice, no, usted no se va. Y, hombre, ¿cómo que no me voy? Dice, no, usted se puede quedar aquí, se tiene que quedar. Yo, sí, pero es que el autobús ya no vuelve hasta mañana. Pero ¿y por qué tiene usted que irse? Bueno, es que voy a Madrid. Bueno, pues se va mañana. No, pero es que mis amigos, y es verdad, he quedado con ellos esta noche para cenar y hemos quedado en un sitio. Ah, pues que esperen. Pero claro, allí no había teléfonos. Hablo de los años, esto era en el año 71, 72. Y dice, bueno, pues ya se darán cuenta que usted no llega y que cenarán, no se van a quedar sin cenar por eso. Total, que el hombre, yo estaba luchando entre, por una parte, lo que consideraba mi deber, que es volverme, porque al día siguiente tenía también cosas que hacer, y lo que me apetecía, que es quedarme. Pero al final dije, no, me voy. Entonces, cuando llega el autobús, me subo, y en el momento que me subo, el hombre este me hizo chantaje. Dice, mire usted, si usted no se va, yo le voy a dar una variedad de melón que es mía, que cuando las demás se mueren, la mía no se muere. Entonces, es el empujoncito que yo necesitaba, decir, me quedo. Entonces, me quedé. Y nos fuimos a buscar la variedad de melón. Dice, vamos a mi campito, que es aquí cerquita. Aquí cerquita fueron más de 2 horas él y yo en el burro, por medio de las montañitas esas y tal.
Llegamos al sitio, en efecto me da las semillas, yo las guardo, me las llevo y luego después, claro, allí no había hotel, no, se queda usted en mi casa. Me quedé en su casa y estuvimos hablando hasta las 3 de la mañana, me contó muchas más cosas, yo me llené varias libretas con toda la información que me iba dando y ya al día siguiente me volví a Madrid. Y me volví muy satisfecho porque yo, qué bien he hecho, que me he quedado y que he podido aprender muchas cosas, tomar muchos ejemplos, ha sido realmente, valía la pena el quedarse. Y yo pensé que la historia se había acabado ahí, pero no, la historia no se había acabado ahí. Cuando yo unos meses después envié semillas de las distintas muestras que había colectado en toda España a distintos laboratorios, dentro y fuera de España, y uno de ellos fue a Texas. Había venido un profesor a colectar, porque sabía que yo tenía la colección de semillas, para pedirme si se podía llevar algunas. Digo, no, con mucho gusto. Y él se llevó y al año siguiente me envía una carta diciendo que muchas gracias por las variedades que le había dado, etcétera, que eran muy interesantes y que habían sido muy útiles, pero que había una en especial que era resistente a un tipo de fusarium, un tipo de hongo que se llamaba el fusarium, que no había resistencia en el mundo entero y en las variedades comerciales, y que entonces la estaban desarrollando esa resistencia para incluirla en las variedades comerciales. Hoy esa resistencia está en todas las variedades comerciales del mundo. El donante fue este señor, del cual tengo esta fotografía, pero no sé ni el nombre, nunca lo supe. Él y su familia son los que habían desarrollado y seleccionado esta variedad. De aquí varias moralejas, ¿eh? Una la interdependencia que veis entre todos los países. Otra es la sabiduría contadina, la sabiduría de este pequeño agricultor que se manifiesta. Y la tercera tiene mucho que ver con lo que ponéis ahí de no a las patentes de semillas. No es cuestión de decir son buenas, son malas. Yo no voy a entrar en ese debate, pero sí quiero comentar una cosa. Esta resistencia a la enfermedad se patentó por la Universidad de Texas. El porcentaje de beneficios que se paga por cada semilla se le paga a la Universidad de Texas. Este agricultor y su familia jamás han recibido un céntimo. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo seleccionó? ¿Quién mantuvo esta variedad, aún sin ser consciente de que era resistente? Él sabía que cuando se morían las demás variedades, la suya se salvaba. Pero fue este señor. Entonces, ahí la importancia es decir, si quien comercializa, investiga, etc., y en este caso, cuidado, menos mal que fue la Universidad de Texas, porque podría haber sido Monsanto, o podría haber sido cualquiera de las grandes multinacionales, que sería peor todavía. Pero bueno, al menos fue la universidad. Pero a este señor no le llega nada. Esto a mí me llegó muy al alma, el decir, no voy a entrar ya en las patentes, pero si los otros van a tener una compensación por su trabajo, ¿cuánta más compensación necesita quien ha llevado el peso y quien realmente lo ha originado? Y de ahí surge el que en un tratado, mientras en el periodo que yo estuve en la FAO puse mucho empeño, mucho esfuerzo, muchos años de trabajo en el desarrollo de un acuerdo internacional, el Tratado Internacional de Semillas, de recursos fitogenéticos, que son las semillas cultivadas. Este tratado internacional, en su artículo 9, se llama los derechos del agricultor, los derechos del campesino, los derechos de este señor. Y ahí reconoce, primero, que estos agricultores son los custodios de la diversidad biológica cultivada, son los que a lo largo de milenios ellos y sus familias han cultivado esta diversidad, las han mimado, han seleccionado lo que más se adaptaba a sus necesidades y lo que era más resistente. Hoy las siguen conservando ellos, y son ellos los que las proporcionan para los bancos de germoplasma o para los investigadores que sea en la Monsanto o sea en la Universidad de Texas van a poder desarrollar después nuevas variedades comerciales. Entonces, si los otros tienen derecho, ellos también. Y ese derecho incluye 3 elementos. Es el derecho a la protección de esas variedades suyas, aunque sean bancos de germoplasma, el derecho a participar en los beneficios derivados de su uso y el derecho a participar en la toma de decisiones.
Bueno, ahí podríamos hablar mucho más, pero yo creo que este ejemplo, por eso os digo, va mucho más allá solamente de la importancia, sino que a través de él podemos ver muchas otras vertientes, incluyendo el tema de la distribución justa y equitativa de beneficios, teniendo en cuenta cuál ha sido el trabajo y su sacrificio. Sigue poco, por si hay algo. Sigue muy rápido, seguramente no voy a decir nada más, pero por si hay algo, sigue. Ese es el tratado internacional, sigue. Bueno, aquí ya no vamos a entrar en eso. Vale, pues nos paramos aquí y hagamos las preguntas que nos dé tiempo. Tú nos dices. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Queremos que sea breve, más que nada porque es que vamos a tener otro acto justo después de este, que es que personas precisamente que han dedicado su vida a la agricultura nos van a contar su experiencia, es decir, lo que estamos aquí hablando. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna intervención o comentar algo de los que estamos aquí? ¿O alguna pregunta? Perdona, tenéis que hablar en el micrófono porque esto se está transmitiendo por internet y entonces la gente no escucharía si no podemos hablar por el micrófono. José, yo me quedo con ganas de saber por dónde están las soluciones para cambiar ese devenir que traemos, que creo que es importante. Yo creo que lo que es importante en el cambio del sistema es darnos cuenta de que, por algunas razones que hemos hablado y otras que no, la agricultura, la llamada agroindustria, está depauperando el medio ambiente, provocando una serie de problemas y además no es saludable, porque aumenta el número de enfermedades, etcétera, como os decía antes. Y por lo tanto hay que buscar 3 elementos esenciales. La alimentación cercana. No tiene sentido que recorra 3 o 4.000 kilómetros ese alimento y que eso signifique una pérdida de 300 millones de barriles de petróleo con la contaminación que eso implica. Por lo tanto, la cercanía, primer elemento. Segundo elemento, la diversidad. Es absurdo el que estemos consumiendo unas pocas variedades comerciales y uniformes y que no tengamos esa diversidad que nos permite evitar los superalimentos, y es lo que hablábamos antes, y la diversidad por las muchas razones que acabamos de decir. Tercer elemento es la sinergia. Siento que se haya ido Valentín porque quería para él decir, no se trata de decir volvemos a la época de las cavernas, ni mucho menos. Usemos la ciencia y la tecnología actual para hacer mucho más cómoda la agricultura, pero usemos también en sinergia con esas nuevas tecnologías, usemos los conocimientos tradicionales de nuestros antepasados. Y yo creo que es posible, no es elegir entre esto o aquello, sino buscar la combinación sana de una cosa y la otra. Y entonces, en definitiva, estamos hablando de agroecología. Y de agricultura ecológica. Ahora, ¿cómo se puede llegar a eso? Que esto es deseable, que ahí es a donde quisiéramos, sí. ¿Cómo se puede llegar? Bueno, podríamos hablar mucho, y en uno de los capítulos del libro, el capítulo 6, hablo de las soluciones de tipo económico, jurídico, político, ético, que habría que cambiar para que eso ocurra, pero eso no va a depender solo de nosotros, depende sobre todo de quien hace las leyes y nosotros no las hacemos, aunque podamos influir en ellos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? ¿Qué podemos hacer? Y aquí es donde sí quiero detenerme un poco. Yo recuerdo en la Cumbre de la Tierra, la primera Cumbre de la Tierra en 1992, yo estaba entonces allí representando a la FAO en Río de Janeiro. En Río, el lema de aquella cumbre es piensa globalmente y actúa localmente. Vamos a traducir eso. Cuando yo hablaba de que la tercera parte de la producción de alimentos la tiramos a la basura, de que en España cada uno estamos tirando 150 kilos por habitante y año,
y 30% sin abrir. Ahí sí somos responsables de los que hacemos y eso depende solo de nosotros. Pensemos globalmente y actuemos localmente. No compremos nunca más comida de la que necesitamos, pero no solamente no comprar más comida de la que necesitamos para no tener que tirarla después con el consiguiente perjuicio al medio ambiente, a la economía y a todo, sino ¿qué compramos? Vamos a ver, tenemos que ser también muy conscientes de que cuando nosotros vamos a la compra, depende de nosotros el comprar una cosa u otra, y comprar un producto para ser consumido no es un acto inocuo. Comprar es un acto político, porque dependiendo de que yo compre esto o aquello, estoy incentivando un tipo de producción que quizás no sea sostenible o no sea sano, y otro tipo de producción que es más sano y sostenible. Por lo tanto, en beneficio de mi propia salud y en beneficio del medio ambiente, tengo que comprar determinadas cosas, y esa compra, yo como consumidor, tengo mucho más poder que como votante, porque todos consumimos. Por lo tanto, seamos conscientes de nuestro poder como consumidor. Por eso hablaba de que la lucha es de consumidores y productores, no solo agricultores, que es un porcentaje pequeño de la población y tienen poca influencia. Somos los consumidores. Tenemos que ser capaces de transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor, más sostenible, más feliz y más sano. Esa es el elemento, tener eso en cuenta cada día cuando vais a comprar. No comprar más de lo necesario y comprar aquello que beneficie vuestra salud y el planeta, transformar el carro de la compra en un carro de combate. Esta es la primera cosa. Y en ese sentido, quizás os cuento un cuentecito que es el del colibrí. ¿Cuántos de vosotros lo habéis oído? ¿Nadie? Oh. Mira, no, este es también muy ilustrativo, muy gráfico. Es un bosque en llamas, todos los animales huyen despavoridos en todas direcciones, todos menos un colibrí. El colibrí llega al lago, coge una gotita de agua en su pico, sube encima de las llamas y la suelta. Vuelve al lago, coge otra gotita y la suelta, y así varias veces. Y en una de esas idas y venidas se encuentra con el elefante que va despendolado, corriendo, huyendo del fuego. Dice: colibrí, jodido colibrí, ¿qué haces? Escapa. El colibrí dice: no, yo estoy intentando apagar el fuego, ¿pero tú crees que lo vas a conseguir? Y el colibrí responde: yo hago mi parte. Yo hago mi parte. Hagamos absolutamente nuestra parte en cada una de estas cosas. Ese es uno de los mensajes que va en línea con lo del carro de la compra. El otro es, claro, muchas veces uno puede decir sí, pero hacer tu parte no es suficiente. ¿Es suficiente para cambiar la deriva que en estos momentos llevamos? No, no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, ahí es donde te viene la gente que dice: sí, es que yo soy tan pequeño que no puedo tener un impacto en la sociedad. Y un amigo mío decía: quien te dice eso es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. El mosquito es pequeño, pero te puede no dejar dormir en toda la noche. Y yo creo que es también nuestra obligación el ser mosquitos constantemente, ser moscas cojoneras, y decir al pan pan y al vino vino, y salir a la calle cuando hay que salir y reclamar una serie de cosas, también con nuestro voto, pero también con manifestaciones si es necesario. Tenemos que no dejar dormir a quien no hace que vayamos hacia un mundo más saludable y más sostenible. Y en ese sentido, a veces hay que soñar un poco y ejercitar los sueños. Y cuando me dicen: no, pero eso, Pepe, es una utopía. No, don Miguel de Unamuno decía: una utopía lo es hasta que 5 personas creen que eso es posible, porque a partir de ese momento es una posibilidad. Y eso es lo que creyó Gandhi, por ejemplo, cuando, descalzo, humilde y sin violencia ninguna, se va manifestando y clama por la desobediencia civil en India y consigue la libertad de India, que era una colonia de Inglaterra en aquel momento, y consigue una serie de cosas impensables en aquel momento. Como os digo, de una manera pacífica moviliza millones de personas. O ese sí creer en las utopías, porque se pueden transformar en realidad, es lo que lleva a Martin Luther King a
protestar contra las leyes de discriminación entre negros y blancos en Estados Unidos. A él le matan, pero consigue cambiar aquellas leyes. O lo que hace que el apartheid en Sudáfrica, Mandela, le cuesta el luchar contra el apartheid, le cuesta muchos años de cárcel y al final pasa a ser el presidente de su propio país. O sea, las cosas se pueden hacer cuando se quieren hacer, hay que luchar por ellas. Por lo tanto, lo de ser colibrí no lo podemos permitir todos. Lo de ser mosquito, ojalá haya muchos mosquitos o muchas gentes que puedan reclamar estas cosas. Hoy, pues, Greta Thunberg, la chiquita esta noruega, cuando lucha cuando se manifiesta por primera vez denunciando el cambio climático y pidiendo acciones en la puerta del Parlamento de su país, estaba sola con 15 años. A la semana había 10 o 15 niños, a las 2 o 4 semanas había cientos de personas. Y hoy, esta chica que tiene 20 y pocos, tiene un movimiento mundial que se llama los Viernes por el Clima, que moviliza a varias decenas de millones de personas en el mundo entero, y que se movilizan todos los viernes en esa protesta por el clima. Lo que quiero decir es que podemos hacer estas cosas. No todos, obviamente, dicen, no, yo ahí ya no quiero entrar. Me parece bien. Ahora nos quejamos todos de lo que está ocurriendo en Valencia. Pero estos mismos días que estamos diciendo qué barbaridad lo que se está haciendo aquí por no escuchar a la ciencia, porque esto estaba previsto, porque hace ya años que se viene diciendo y porque además no es la primera vez que ocurre. Lo que ocurre es que cada vez va a ocurrir con mayor violencia porque estos fenómenos son más frecuentes y además más elevados. Pero al mismo tiempo que se está haciendo esto, van a juzgar en los próximos días a una serie de científicos que se manifestaron en la puerta del Parlamento en abril del año 2022 denunciando el cambio climático y pidiendo una serie de acciones concretas que hubieran evitado la tragedia de Valencia. Y a esta gente, había unos 40, cogieron a los más jóvenes y ahora les van a juzgar por terrorismo. ¿Por qué? Pues porque resulta que en la manifestación vertieron unas caldo de remolacha sobre las puertas del Parlamento para llamar la atención, caldo de remolacha que después con agua se limpiaba inmediatamente. Quiero decir, pero eso es un acto tal, y entonces no sé si la llaman terrorismo, pero por actos violentos, etcétera, etcétera. Quien denuncia, se está deteniendo a quien denuncia esto, a quien denuncia el problema, no a quien provoca el problema. Entonces tenemos que hacer mucho más caso a la ciencia, no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo, si es preciso, siempre pacíficamente, siempre con la verdad por delante, el intentar movilizar, sea con nuestro voto, sea con nuestra protesta, a quienes tienen la capacidad de tomar otra serie de decisiones políticas, jurídicas, etcétera, en este caso. Bueno, y yo terminaría citando a Gandhi, con un... vale. ¿Se me oye? Están contando continuamente en televisión que no hay comida para los niños, cuántos niños en la escuela dándoles de comer, que no hay. Lo que hay es que aprovechar los alimentos en condiciones. Creo que hay que enseñar a la población entera a aprovechar los recursos que tienen, a reciclar sus alimentos, a también... Ya esto depende de personas que sepan, sobre todo los agricultores naturópatas y gente por el estilo que sepan cómo aprovechar parte de las plantas que comemos, por ejemplo, las hojas de las cebollas verdes, las hojas de la remolacha, ¿no? ¿Cómo aprovecharlo? Eso se necesitan conocimientos, o que lo pongan en televisión, que lo pongan en ciertos sitios. También aprovechar las plantas silvestres. ¿Cuántas plantas silvestres hay que se pueden utilizar? Creo que se debe enseñar a los niños en las escuelas, a las madres y a la población en general, aprovechar, porque nunca me he creído que no haya comida y que sean los niños que le tengan que dar de comer. No, enseñar a madres y a toda esta gente. Así que yo creo que es algo, y también las conservas caseras.
se pueden aprovechar y hacer muchas conservas caseras enseñando a la población cuando las cosas están baratas o cuando alguien tiene un pequeño huertecito, que aproveche con todo eso. Creo que la educación en ese sistema se debería hacer, pero dependerá de ustedes. Muchas gracias. De hecho, ahora se habla de la economía circular, pero yo recuerdo a mi abuela, y probablemente tú y tu madre lo haríais también, como cuando comíamos cocido siempre se cenaba croquetas con la carne del cocido, y al día siguiente en casa siempre tomábamos los garbanzos que habían quedado en tortilla de garbanzo. Con los huevos se hacía una tortilla de garbanzos y lo que quedaba se le echaba de comer a las gallinas o al cerdo, y lo que quedaba a las gallinas y al cerdo se tiraba al basurero con los excrementos para después llevar esa basura al campo. Eso era economía circular. Estábamos cerrando todos los ciclos. No quiero decir que ahora tengamos que hacer lo mismo porque las condiciones son muy distintas, pero sí que podemos evitar el estar tirando unas cantidades enormes. Fíjate que con los residuos, que las cosas que estamos tirando se han ido formando, sobre todo con plástico, islas en el Pacífico en estos momentos de un tamaño superior a toda Europa. Pero, de acuerdo, hay que enseñar todo eso. ¿Alguien más quería? Vamos a despedir el acto y así tenemos tiempo. Déjame terminar con una frase. Bueno. Un par de frases que decía Gandhi, del que os hablaba antes. Una es: la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y otra es un poco en línea con el colibrí, cuando dice: sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Gracias.